Jesús, después de la multiplicación de los panes, manda a sus discípulos a que vayan a la otra orilla, mientras Él sube a un monte a orar. Esto es una imagen. ¿Qué significa ir a la otra orilla? Una barca que en medio de la noche, sacudida por las olas, tiene que llegar al otro lado. Pues es una imagen de la iglesia. La iglesia es esa barca que va por la noche, zarandeada por las olas, atravesando la historia, y va a la otra orilla, que es la vida eterna. Lo mismo nuestra vida, que está dentro de esa barca y también con tantas tribulaciones, vicisitudes, pues va atravesando mientras llegamos a la otra orilla. Y mientras tanto, estamos en medio de la noche. Y parece que Jesús no está. ¿Dónde está Jesús? Decimos en el credo que está sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Está en ese monte orando y nosotros estamos en esa barca. Y el miedo se apoderó de los discípulos. Nos dice aquí el Evangelio que ya iban muy lejos de tierra, entonces ya ni podían volver y también les quedaba lejos su destino. Y en ese momento, en medio de esas circunstancias, es cuando Jesús se presenta, cuando Jesús irrumpe, entra en escena. Y así es también en nuestra vida y también en la vida de la iglesia. Vamos caminando y muchas veces no sabemos exactamente dónde está la presencia del Señor, pero cuando menos lo esperamos y cuando más lo necesitamos, entonces nos muestra que parecía que no está, pero sí está. Él estará intercediendo por nosotros, pero precisamente por eso está siempre pendiente, siempre al tanto de todo lo que nos ocurre, no nos deja solos. ¿Y cómo se presenta Jesús? Se presenta caminando sobre las aguas. En la Escritura, el mar o las aguas profundas simbolizan la muerte y con ello pues simbolizan todo aquello que nos puede engullir, ¿no? Incluso principalmente la muerte espiritual, que es el pecado y todo el mal, todos los peligros están simbolizados en esas aguas profundas y Jesús camina sobre ellas. ¿Qué significa? Pues significa que Él está por encima de todo mal. Nada puede ser más poderoso que el Señor. Y por eso Él se presenta así. Es un símbolo de Cristo resucitado, que ha vencido a la muerte, que ha vencido al mundo. Y entonces les está diciendo un mensaje con ese símbolo ante sus apóstoles. Está diciendo lo que dijo también con palabras. Ánimo, soy yo. No tengan miedo, no podemos tener miedo. Y en las circunstancias actuales que estamos viviendo, en medio de una tormenta, en medio de la oscuridad, de una pandemia, en medio de peligros para nuestra salud, pero también para pues, las economías y para tantos factores que nos llenan de incertidumbre, Jesús hoy se nos presenta caminando sobre las aguas, caminando sobre la pandemia, caminando sobre la crisis económica, caminando sobre todas las incertidumbres y nos dice, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y como nos dice el Evangelio, si Él puede caminar sobre las aguas, también Pedro pudo, también nosotros podremos. El Señor quiere transmitirnos también ese poder, esa capacidad. Es verdad que el mar es enorme y eso en ese sentido no solamente es profundo, sino es grandísimo y nos sentimos pequeñitos ante el peligro, pequeñitos ante la inmensidad del mal. Todo aquello que nos supera y nos abruma está simbolizado ahí. Y en estas circunstancias así nos sentimos. Vemos las noticias y sentimos que esto no tiene salida o qué va a pasar o cuándo. Bueno, pues Jesús nos dice, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Le dijo a Pedro, ven. Y Pedro echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Él pudo también caminar. ¿Y cuándo se empezó a hundir? Cuando empezó a mirar más la fuerza del viento.
Si yo me fijo más a mi alrededor, efectivamente, si veo más la inmensidad del problema, es que es gigante y es verdad que es un problema que me supera. Mientras miró a Cristo, pudo caminar sobre el agua. Y así también nosotros, en estas circunstancias, debemos mirarlo a Él y decirle al Señor, Señor, mándame ir a ti. Que yo no me fije en todo lo demás, que yo camine hacia ti, que yo no pierda la calma, que yo no pierda la seguridad que nos das tú, que has venido a darnos esa confirmación en la fe. Que el Señor no nos pueda decir esas palabras, hombre de poca fe, porque has dudado. Pase lo que pase, si el Señor permite que a pesar de nuestros cuidados tengamos que sufrir en nuestra salud, si el Señor permite que pues, las circunstancias dañen la economía familiar, si el Señor permite tantas cosas, al final sabemos que Él está con nosotros. Parece que no está, pero sí está. Parece que está lejos, pero está cerca. Pidámosle al Señor que nos conceda toda esa fe y esa confianza en su presencia para que atravesemos con Él esta oscuridad, esta noche que estamos pasando toda la humanidad y lleguemos junto con Él a la otra orilla. Que así sea.